Bueno, para continuar decíamos que la resistencia a los beta-lactámicos los obtenemos tanto cambiando la estructura de las transpeptidasas, que son las proteínas fijadoras de penicilina, como la adquisición, o sea, nuevas proteínas con menor afinidad por las penicilinas. También hay, en la bacteria desarrolla una incapacidad de que entre en el sitio de acción, cambiando la membrana externa de los gram negativos. Aún así, los antibióticos pueden usar las porinas en los gram negativos y las pseudomonas no tienen porinas, así que no pueden entrar. Con respecto a la resistencia más común para los beta-lactámicos son las beta-lactamasas, que la bacteria hace enzimas que interfieren y desactivan al beta-lactámico. Eso se puede transmitir a través de plásmidos. Los plásmidos son componentes genéticos que pueden ser transmitidos de persona a persona. Los inhibidores de las beta-lactamasas son fármacos que se unen a las aminopenicilinas o a las penicilinas de la quinta generación, que es la piperacilina, que llegan para inactivar las beta-lactamasas, para inhibir esas enzimas que los inactivan, así la penicilina puede hacer su efecto. Entonces, no son antibióticos per se, porque no producen ni la inducción a la muerte celular ni la inducción al detenimiento del crecimiento, sino que se unen a las beta-lactamasas, las inhiben, así la penicilina, el beta-lactámico puede ingresar a la célula e impedir la formación de la síntesis de los peptidoglicanos. Se encuentran tres a nivel del mercado: es el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, que por lo general se une la amoxicilina con el amoxiclavulánico, pero si hay preparados de amoxicilina sulbactam, ampicilina sulbactam y piperacilina tazobactam. Bueno, de los fármacos, este cuadro es para ver cuáles son los fármacos vía oral que tenemos de estas penicilinas son las aminopenicilinas, el resto es de forma parenteral, y sí está la penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina, que creo que está en desuso, que no se usa más en los niños. El resto se pone de manera parenteral. Y con respecto a las penicilinasas, ahí está quienes son sensibles y no, y el espectro que tenemos que conocer. Bueno, vamos a hablar de los semisintéticos, como las cefalosporinas. Las cefalosporinas son productos crudos de la filtración de los cultivos del hongo, que inhibían in vitro la proliferación de Staphylococcus aureus y curaban la infección por estáfilos y la fiebre tifoidea en los seres humanos. Entonces, descubiertas por este autor, y se dividen en 4 generaciones. La primera generación, cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefadroxilo. La segunda generación, cefuroxima, cefaclor, cefoxitina, cefomandol, cefmetasol, ceforanida, cefotetán, cefonocid y moxalactán. La tercera generación, cefotaxima, ceftrexona, ceftazidima, cefoperazona, ceftibuten y cefixima. Y la cuarta generación, cefipima y cepiroma. De todo esto, ¿qué tenemos que saber? Primero las tenemos que saber nombrar a todas las que están subresadas, y tenemos que saber que el espectro es un espectro que va ampliándose, o sea, son beta-lactámicos que inhiben la producción de la síntesis de peptidoglicano, pero también inhiben la inhibición de autolisinas, y entran en los gram negativos a través de los poros que tiene la membrana para romper con la homeostasis del germen, de la bacteria, y así producir su lisis. ¿Qué pasa? Desde la primera generación a la última, lo que crece es su espectro contra los gram negativos sobre la pseudomonas aeruginosa, y adquieren mayor resistencia a las beta-lactamasas. Otros beta-lactámicos que conocemos son los monobactames, que son el astronam, y los carbapenemes, que tenemos el imipenem, el meropenem y el ertapenem. La cinética, bueno, tenemos que la absorción por vía oral es escasa, excepto las aminopenicilinas y algunas cefalosporinas. Tenemos la intramuscular, que es la penicilina benzatínica, y
sabemos que son ácidos orgánicos que penetran, que se mueven mucho mejor en un pK de 2 a 4, con un pH fisiológico se vuelven aniones. ¿Qué quiere decir? Que como llegan muy bien a lugares ácidos, tienen una buena llegada hacia los sitios inflamados, infectados con pH ácido. La distribución es escasa, están ionizados a pK bajo, no pasan la barrera hematoencefálica, excepto que haya meningitis, llegan a piel, músculo, líquido sinovial, próstata, vía aérea, oídos, secreciones bronquiopulmonares y atraviesan placenta. Bueno, dentro del metabolismo tiene una T media muy variable, algunas se ajustan a la función renal, algunos tienen metabolitos activos como la piperacilina, el meropenem, la cefotaxima y la cefalotina. El imipenem se metaboliza en el túbulo contorneado del riñón. También es influida esa metabolización por ciertos fármacos nefrotóxicos y tienen eliminación renal tubular y son removibles en hemodiálisis, por lo tanto hay que poner dosis extras. Los efectos adversos, bueno, vamos a tener hipersensibilidad, son antibióticos muy reactivos, se comportan como un apteno, se unen al peniciloil proteínas y el test de antígeno con 4 antígenos se detectan las formas agudas con inmunoglobulina E dependientes, o sea, hay una reacción anafiláctica basada y mediada por inmunoglobulina E. Tenemos que hay una hipersensibilidad cruzada, tanto si nosotros tenemos un paciente con hipersensibilidad a la penicilina, lo más probable que lo haga también con los otros betalactámicos, cefalosporinas o con los monobactames, etcétera. ¿Se puede hacer desensibilización? Puede ser. Dentro de los efectos adversos nosotros vamos a tener gastrointestinales, pueden dar diarrea por Clostridium, puede haber intolerancia, los que están asociados a los inhibidores de las beta-lactamasas pueden hacer una toxicidad hepática, pueden producir a nivel renal nefritis intersticial e insuficiencia renal, con daño local intramuscular también. Hay un efecto que se llama efecto disulfiram, que es muy común en ceftriaxona, cefoperazona, cefotetán y moxalaptam, que el efecto disulfiram es una vasodilatación en cara, cuello y tronco superior, como si fuese como el mismo efecto que produce el alcohol. A nivel hematológico puede producir neutropenia, disfunción plaquetaria y trombocitosis. A nivel neurológico, sobre todo la penicilina y el imipenem pueden provocar convulsiones, la cefalea de las penicilinas, digeusia del astronam, y en la piel, como siempre, como son alergénicos, pueden producir un rash cutáneo o una candidiasis cutánea por disbacteriosis. Entramos en los glucopéptidos. Los glucopéptidos tenemos la vancomicina y la teicoplamina. El mecanismo de acción son bactericidas. Acuérdense, lo que hacen es impedir en el paso 4 de la transglucidación, en la formación del péptido glicano, intervienen inhibiendo esa transglucidación, por lo cual la bacteria se llena de agua, digamos, hace un cambio en su homeostasis hidrostática y se produce en la lisis. El espectro gram positivos, este es el espectro, y pueden llegar a ser bacteriostáticos ante el enterococo, pero es dosis concentración dependiente. Esta es la ficha técnica de los glucopéptidos, se absorben en forma oral de manera escasa, se da solamente la vancomicina por vía oral en las colitis ulcerosas o en las colitis pseudomembranosas. A nivel intramuscular es muy irritante, su mejor forma de administración es endovenoso, pasa líquido cefalorraquídeo, sobre todo en las meninges inflamadas. Tiene un buen pasaje a tejidos, a la mayoría de los tejidos, tiene una muy buena distribución y se eliminan en forma renal. Los efectos adversos de los glucopéptidos, bueno, los generales como siempre, pero a nivel oral, pero a nivel parenteral hay que tener 3 aspectos fundamentales, pregunta de examen: síndrome de hombro rojo en la vancomicina, ototoxicidad y nefrotoxicidad por
Bueno, porque es una molécula muy grande. Y la vancomicina en el cuello rojo es una vasodilatación, es muy parecido al efecto disulfiram, pero no es a nivel local, sino en todo el cuerpo. Bueno, hay interacciones, por supuesto, de sinergia con la rifampicina, imipenem, fosfomicina, cotrimazol y ácido fusídico, pero hay una toxicidad aumentada con todos aquellos que den nefrotoxicidad y ototoxicidad como aminoglucósidos, anfotericina, diuréticos, etcétera. Contraindicado en la embarazada y contraindicado en la lactancia. Ahora vamos a hablar sobre los antibióticos que alteran la composición de la membrana bacteriana, de la membrana. Acuérdense, estaba la pared y por debajo la membrana. Entre ellas vamos a encontrar las polimixinas, que son básicamente su mecanismo de acción, son moléculas anfipáticas que tienen cargas positivas y lo que hacen es una especie de detergente para disolver las membranas de las células y así obviamente provocar la lisis bacteriana. Entonces, aquí vamos a ver, este es el mecanismo de acción, se fijan por supuesto y desplazan al calcio, al magnesio, que están unidos a los lipopolisacáridos de membrana y hacen un efecto de detergente que terminan realizando poros y con los poros se rompe la hidrostasis y se rompe la bacteria. El espectro gran positivos y a nivel del huésped lo que hacen es inhibir la proteína quinasa con reversión de hipoglucemia insulínica y tienen un efecto miorelajante. No se absorben por vía oral, tienen un efecto tópico. Nosotros aquí usamos la polimixina B y el colistin. El colistin tiene infusión endovenosa, no pasa la barrera hematoencefálica, no se elimina, no se metabolizan y se eliminan en forma activa por riñón. Los efectos adversos, bueno, si producen efecto neuromuscular, nosotros vamos a tener pacientes con convulsiones, excitación, depresión respiratoria, pero puede haber algo menos florido como parestesias, somnolencias, mareos, nistagmus. También hay efectos renales como necrosis glomerulotubular, oliguria, proteinuria y uremia. A nivel local, dolor. Dentro de este grupo vamos a encontrar la bacitracina. La bacitracina se utiliza en cremas. Los efectos adversos, nefrotoxicidad glomerular y tubular. Solamente se utiliza a nivel local. Inhibe la desfosforilación del undecaprenil PP. Y lo que hace es a nivel de la membrana también producir este efecto de tipo detergente. Bueno, vamos a pasar a aquellos fármacos que, según su mecanismo de acción, inhiben la síntesis de proteínas. Entre ellos vamos a encontrar las lincosamidas, en donde está la lincomicina, que no se usa, y la clindamicina, que tenemos que empezar diciendo que es un bacteriostático. ¿Qué hacen? Bueno, ingresan a los gérmenes gram positivos y anaerobios y se unen al ARN, a la porción 50S del ARN, intervienen en la síntesis proteica, por supuesto, y desorganizan a los polisomas. El espectro son anaerobios y aerobios gram positivos y también tienen efectos sobre parásitos como el Toxoplasma gondii, el Plasmodium y el Pneumocystis jirovecii, porque ya no se dice más Carini. La farmacocinética tiene una biodisponibilidad del 90% con una vida media corta, las lincosaminas. Tiene muy buena difusión a tejidos, va al hueso, al líquido sinovial, a la pleura, peritoneo, leche materna, pasa placenta, se acumula en polimorfonucleares y macrófagos, tiene un metabolismo hepático y una eliminación renal. Pero es un fármaco que se utiliza mucho en infecciones con difícil llegada porque tiene una gran distribución y una biodisponibilidad alta, entonces su actividad antimicrobiana persiste por mucho tiempo. Los efectos adversos, gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y pirosis, y lo que dan las clindamicinas
sobre todo la clindamicina, es colitis pseudomembranosa. Acuérdense que la colitis pseudomembranosa puede ser producida por las penicilinas, por las clindamicina y es tratada por la vancomicina vía oral, ¿sí? Menos frecuente, bueno, como todos los antibióticos, puede hacer lesiones, puede hacer efectos a nivel de sangre con neutropenia, trombocitopenia, pero también puede producir problemas de como una reacción tipo Steven Johnson y artralgias. Si tenemos que hablar sobre antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, vamos a hablar sobre los macrólidos, que son también bacteriostáticos y tienen un anillo lactónico que se diferencian por sus átomos moleculares, en donde tenemos la eritromicina con 14 átomos, la claritromicina con 14 átomos y la acitromicina con 15. Bueno, tiene un anillo que los enlaza y que los divide según una clasificación según la cantidad de átomos que tiene. Tenemos la eritromicina junto con la claritromicina y la roxitromicina, la de 15 átomos que es la acitromicina y las de 16 átomos que no están en el mercado. Son de amplio espectro, pero son bacteriostáticos. La claritromicina, que se da en forma endovenosa con dosis altas, puede producir un efecto bactericida. Ingresan por difusión facilitada y se unen a la porción subunidad mayor 50S de los ribosomas, obviamente alterando su función y disminuyendo la síntesis de proteínas. El espectro son gram positivos y gram negativos, pero las enterobacterias son resistentes, son muy activos sobre las micobacterias y nosotros lo podemos usar para el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia trachomatis. Tiene efectos por acumulación intracelular, o sea, tiene además, por ejemplo, la citromicina tiene una vida media larga, por lo cual uno toma, por ejemplo, durante 3 días y su efecto continúa por su acumulación intracelular. La resistencia se da a través de genes y por mutaciones. Esta es la ficha técnica de los macrólidos. Básicamente tiene una absorción adecuada pero incompleta por vía oral. Como hemos dicho, se acumula a nivel tisular y tiene una unión a proteínas variables. Su metabolismo es hepático. En cambio, la citromicina no se metaboliza, se excreta activa. Los efectos adversos, bueno, los más frecuentes son los gastrointestinales, pero el más peligroso es el QT prolongado, porque estas, como se acumulan a nivel intracelular, pueden producir a nivel cardíaco un trastorno en la repolarización de los ventrículos y producir taquicardias ventriculares y arritmias ventriculares. El cloranfenicol es un fármaco de amplio espectro, también es bacteriostático, ingresa a bacterias por difusión facilitada, se une también al 50S, actúa como un falso sustrato, entonces bloquea el ingreso de nuevos ARNs de transporte y hace que las proteínas estén incompletas, inhibe la síntesis proteica también mitocondrial. El espectro son gérmenes anaerobios, aerobios, sobre todo los intracelulares, y no es de primera línea, pero porque tiene mucha resistencia, pero puede darse para bacterias. Esto se usa mucho en los preparados de piel, ¿ah? En infecciones por anaerobios, en salmonelosis y como una alternativa a las tetraciclinas en algunas infecciones como riquecias, clamidias y micoplasma. Su farmacocinética tiene una biodisponibilidad del 80%, por supuesto mayor disponibilidad, tiene mayor disponibilidad oral, tiene una gran liposolubilidad, atraviesa la barrera hematocefálica,
aumenta su biodisponibilidad cuando hay una insuficiencia hepática o en los pacientes neonatos, y lo que tiene es que sus efectos adversos son muy graves, como depresión medular, anemia hemolítica y síndrome del niño gris. Aquí están descritos, esta es la ficha técnica del cloranfenicol. Bueno, vamos a seguir hablando de aquellos fármacos que actúan sobre la síntesis de proteínas. Ellos son los aminoglucósidos, pero estos actúan a nivel de la porción 30S, de la subunidad menor, se ligan a los polisomas en el sub 30S e interfieren en la síntesis de proteínas. Estas proteínas aberrantes se insertan en la membrana y alteran la permeabilidad, provocando una rápida lisis, por lo tanto es bactericida. Esta es la ficha técnica, no se dan por vía oral, pero sí se dan en forma endovenosa, intramuscular y tópica. Tiene estos preparados en cremas para la piel, en gotas para los ojos, se dan en forma endovenosa y no son antibióticos de uso indiscriminado, ¿no? Atraviesan la barrera, tienen una eliminación por filtrado glomerular, son muy ototóxicos y nefrotóxicos, pero estos son los que mejor actúan sobre los gram negativos. Nosotros veníamos hablando sobre la síntesis de proteínas, síntesis de los peptidoglicanos. Bueno, estos son por excelencia los que actúan sobre los gram negativos. Entonces, si tienen sobre los gram positivos, si actúan sobre los gram positivos, pero su espectro nosotros lo usamos mucho sobre los gram negativos, asociándolos para poder hacer una cobertura de gram positivos y gram negativos con otro tipo de antibióticos. Bueno, también son una alternativa para los Mycobacterium, entonces son de segunda línea en la tuberculosis y tienen, como les he dicho, nefrotoxicidad, ototoxicidad importante, así que y depende de la dosis y de la cantidad de exposición del tiempo de esquema. Estos son un poco más de los efectos adversos. La resistencia, la bacteria adquiere una escasa permeabilidad celular de la membrana, inactiva el fármaco con enzimas, etcétera, como hemos estado viendo. Y el otro grupo son las tetraciclinas, que son de uso muy limitado, también son bacteriostáticos, son de espectro amplio, actúan sobre gram positivas, sobre gram negativas, pero también actúan sobre el vibrio cólera, sobre la brucela, las pseudomonas, el clostridium, espiroquetas, micoplasmas, rickettsia, plasmodium, etc. Es de amplio espectro. El mecanismo de acción también se une a las 30S, entre ellas nosotros las que más usamos es la minociclina y la doxiciclina. Se dan mucho la minociclina para infecciones por estafilococos y la doxiciclina se da mucho para las enfermedades venéreas por micoplasmas, clamidias, etc. Bueno, la absorción es en duodeno. Son muy liposolubles, como les he dicho, la minociclina y la doxiciclina, pasan a la placenta y son tóxicas, se conjugan a nivel del hígado, duran entre 12 y 16 horas y la vida de eliminación, aquí está la ficha técnica para cada una. Bueno, de las tetraciclinas que tenemos, los efectos adversos, bueno, como son de espectro amplio, vamos a tener todo lo que sean disbacteriosis y superinfecciones, irritaciones locales, se depositan en tejidos calcificados, entonces tienen una gran fotosensibilidad, dan, ¿qué más? Diabetes insípida nefrogénica, en el recién nacido pueden salir con depósitos a nivel del hueso. La espectinomicina se une también al ARN, pero en una porción del ARN ribosomal,
impidiendo la translocación de la síntesis. No es usada, yo no la he usado, no la conozco, pero está contraindicada obviamente en todos los menores, lactancia y todo lo que esté en formación. La próxima semana seguimos con el resto.